Bienvenidos a este espacio, Diálogo con el Rector de la UTEC. El día de hoy tenemos un honorable invitado, amigo de la casa, el doctor Pedro Arbulú. Él es el director de los programas de maestría de Administración de Negocios, MBA, en la Universidad de Bordeaux. Un importante funcionario, docente, investigador, hombre de mucha trayectoria. Sus programas son internacionales, están en todas partes del mundo porque es parte del programa de internacionalización también de la universidad, pero especialmente son muy solicitados, Pedro, tus programas desde Líbano, Asia, España, República Dominicana, Ecuador, etcétera, precisamente por la calidad que implica. Y es que para nosotros se vuelve mucho más interesante o coyunturalmente importante, más importante todavía, el conocimiento o el conocimiento que se puede arrancar del programa de maestría del MBA entre la Universidad UTEC y la Universidad de Burdeos en Francia, porque el Ecuador ha firmado el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y a través de este programa nosotros podemos distinguir las ventajas, aprender las ventajas que implica el tener un acuerdo de esta naturaleza para una economía como la nuestra, que es dolarizada. Pedro, bienvenido por una vez más. Cuéntanos, ¿cuáles son los convenios que tenemos pues entre la UTEC, la Universidad de Bordeaux, pues los de investigación, los de educación, exactamente? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven desde allá, desde Francia? Muchas gracias, rector, por la oportunidad que me da el día de hoy de poder participar en esta emisión que yo encuentro bastante interesante, puesto que es un ejercicio que permite a la universidad de poder conocer tanto a los estudiantes como a los profesores y a la dirección de las diferentes personalidades que vienen aquí en la UTEC gracias a su política internacional y poder conversar, intercambiar de manera muy sencilla con respecto a puntos en los cuales estamos desarrollando conjuntamente. Como lo sabemos todos, y pequeña información es saber que la Universidad de Bordeaux existe desde el siglo XIV. Entonces esta universidad en Europa es una de las más importantes y la que intentamos justamente de poder abarcar todos los campos, disciplinas en la universidad. Tenemos medicina, ingeniería, matemáticas, gestión, historia, geografía. Dentro de este marco tenemos una política de internacionalización muy importante, que ya tiene prácticamente ya desde el siglo XVII. Entonces, desde ya muy rápidamente las universidades europeas han aceptado estudiantes europeos, lo que llamamos en esa época el programa Erasmus. Es decir, el hecho de que un estudiante en Europa, en el siglo XVII-XVIII, podía hacer una parte de sus estudios en Alemania, en Inglaterra, en Francia o en Italia. Pero eso es interesante, ¿no? Y ya existía, es decir, el bagaje cultural, de conocimiento, etcétera, que logra. Y entonces, rápidamente para Europa, los intercambios de estudiantes al nivel de nuestras universidades se ha realizado prácticamente desde este tiempo. Ahora justamente con la mundialización, la globalización de los mercados, vamos más allá de Europa. Estamos yendo hacia Asia, América del Norte y obviamente América del Sur. La posición de la América del Sur para Europa es muy importante, puesto que representa justamente esa zona, esa región que lo que llamamos de países emergentes. Hay países que van a tener un crecimiento económico muy importante, pero ese crecimiento económico va a dar como consecuencia un desarrollo económico. Exactamente. Y ahí viene el rol de las universidades europeas en cuanto a la formación de los cuadros, los ejecutivos de las próximas generaciones de ejecutivos que van a necesitar las empresas latinoamericanas dentro del marco de la competencia mundial que representa ello. Y esto debe ir de la mano
con las políticas de negociación que tiene la Unión Europea de los acuerdos con los países del mundo, ¿verdad? Por supuesto. Cuando hablamos de acuerdos entre la Europa y otras regiones, en este caso, estos días, en estas horas que se están firmando actualmente el acuerdo en Europa entre la Unión Europea y el Ecuador, son convenciones, acuerdos que nos van a permitir de alimentar, de incrementar, desarrollar los intercambios que ya existen. Pero no solamente son intercambios en cuanto a bienes y servicios, también son intercambios culturales. Y entre ellos viene justamente el de la docencia, el saber, el conocimiento, la ciencia. Y la ciencia en sí es justamente con respecto a las convenciones que podemos, acuerdos que podemos tener entre las universidades europeas y las universidades ecuatorianas. Por ejemplo, en el acuerdo que tenemos con la UTEC para que los graduados, los que están cursando posgrados aquí en la UTEC, puedan obtener su título de MBA en Bordeaux, ¿cuáles son las competencias que van a ganar estos posgrados? ¿Cuál es el esquema del programa que resulta tan beneficioso? Porque es sumamente interesante. A mí me parece que tiene una cantidad de fortalezas que son importantes que las conozcan pues, los estudiantes de la UTEC. No. Lo que hay que verdaderamente tener muy presente a la memoria, al espíritu, es el hecho de que la Europa está constituida de 28 países. Obviamente cada país tiene su propia organización en cuanto a la educación superior. Según los acuerdos de Bolonia y de la Sorbona, ahora en Europa solamente tenemos 3 diplomas universitarios para que ello pueda ser comprendido de todo el mundo, tanto de Europa como al exterior de Europa. 3 diplomas, lo que llamamos LMD. Licenciatura, maestría, doctorado. Entonces ello ya es visible, lisible a nivel internacional. En Europa las universidades solamente damos esos 3 grados. Ello nos permite de poder justamente a las universidades europeas de poder otorgar esos diferentes grados, pero sobre todo un estudiante que obtiene un diploma de una universidad en Europa de tener un grado europeo. Ahí es el que debemos comprender. Entonces, en este caso, las relaciones privilegiadas que tenemos con LUTEG va a permitir al estudiante de LUTEG ecuatoriano de poder obtener su diploma ecuatoriano de LUTEG, según los requerimientos y las exigencias y las reglas que tiene la Universidad UTEG. Pero al mismo tiempo y paralelamente, gracias a nuestros acuerdos, esas mismas reglas son también para la Universidad de Bordeaux. Universidad de Bordeaux, universidad francesa, europea. Y esos diplomas, el diploma otorgado por la Universidad de Bordeaux es un diploma europeo, el cual tiene una vigencia en todos los diferentes países, pero también a nivel internacional, en los diferentes estados que se sean en América Latina, en Asia o en América del Norte. El hecho, Pedro, de que el diploma sea europeo es una ventaja y encierra un valor importantísimo para el que lo obtenga, ¿cierto? Por supuesto, y esa es justamente la idea de la Unión Europea. La Unión Europea es una reunión de países, no únicamente dentro del plano económico, financiero y político, también en los diferentes planos, incluyendo aquel de la educación, la salud. Entonces los diplomas ahora, la educación superior, está completamente unificada y estamos poco a poco realizando que todas las universidades europeas puedan llegar al mismo nivel. Excelente. Para ello, vamos a tener únicamente, actualmente solamente hay 3 diplomas en Europa que son reconocidos a nivel internacional. Claro. El que llamamos LMD. Claro. Ahora, ¿cómo sería para los que estén interesados, por ejemplo, en obtener
este diploma europeo del MBA, o el título, que lo conocemos como título, el MBA de Burdeos. Nosotros en la UTEC le homologamos algunas materias, ¿no? ¿Y cómo es el proceso? Explíquenos un poquito la ida a Francia, cuánto tiempo sería. Claro. Es decir, que... Porque hay ciertas fechas. Por supuesto. Dentro del marco de la mundialización, de la globalización, de la economía, del saber, del conocimiento, las empresas importan, exportan, se deslocalizan en diferentes regiones. Pero ello es verdadero también para todo tipo de organización, incluyendo las universidades. Entonces, las universidades, por decir, americanas, europeas, estamos justamente yendo a esos mercados en desarrollo en donde hay una demanda muy importante con respecto a la tecnología, al conocimiento de los diferentes países desarrollados. En ese marco, la Universidad de Bordeaux, me repito, que ya tiene varios siglos de existencia, tiene una política internacional muy importante. Dentro de esta política internacional, colaboramos con algunas universidades a nivel internacional, en función de las regiones, para poder justamente importar y exportar los conocimientos y ganar con respecto a lo que puede ser más adelante oportunidades tanto para las empresas de la universidad del país de origen como de las empresas del país que recibe. Y dentro del marco justamente de la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Europa y el Ecuador, obviamente las universidades europeas van a ver la oportunidad de colaborar de manera más importante con las universidades del Ecuador, puesto que ello va a permitir a los estudiantes de conocer cómo se piensa dentro de una empresa europea. Así es. Igualmente, allá, ver cómo los estudiantes pueden saber, conocer mejor cómo se piensa en cuanto al negocio aquí en América Latina y sobre todo en Ecuador. Exacto, para aprender a pensar en grande. Y ahí viene justamente la deslocalización, el hecho de compartir los diplomas de MBA. El diploma de MBA va a permitir a los estudiantes de tener dos objetivos, o mejor dicho, las dos visiones. La visión local, ecuatoriana, y la visión internacional, europea. Dentro de este marco, las dos universidades, tanto l'UTEG como la Universidad de Bordeaux, nos hemos puesto de acuerdo, hemos mirado las mallas y estamos compartiendo esas mallas. Es decir, que los cursos que están dándose aquí en UTEG son homologados, reconocidos allá, tanto como ustedes reconocen la calidad de los cursos que los estudiantes de Bordeaux están siguiendo. Claro. Entonces, a partir de ahí, ese reconocimiento, esta homologación de los cursos, va a permitir al estudiante de hacer una parte de la malla aquí en Ecuador y la otra parte en Bordeaux. Durante 4 semanas. 4 semanas. 4 semanas. 4 semanas. Intensivas. ¿Y cuántos cursos se toman en Ecuador? Son 5 cursos. Lo que va a permitir justamente al estudiante de l'UTEG de poder tener 2 diplomas. Su diploma local de la Universidad de l'UTEG más el diploma europeo emitido por una universidad francesa, claro. En este caso Bordeaux. Claro. Ahora, los costos son costos razonables en términos de que pues, al ir grupo de estudiantes se manejan pues, también tarifas estudiantiles, etc. Así es. La política, se va a dedicar a eso. Pues, ¿no? La política europea, en el marco de esta internacionalización importante, nuestro objetivo es recibir los máximos de estudiantes extranjeros que podamos, puesto que eso va a permitir también a la cultura europea de comprender cómo los países emergentes están evolucionando, están desarrollándose y participar a esta comprensión, a este entendimiento que es necesario. Porque no olvidemos que los alumnos, los estudiantes, son los futuros ejecutivos de las grandes empresas internacionales. Así es. Es lo que estamos formando. Así es. Entonces, nosotros tenemos esa necesidad, esa ambición de poder acoger, recibir estudiantes de diferentes nacionalidades
de diferentes países para que se puedan cruzar con el estudiante francés y ahí puedan intercambiar entre ellos. Y los módulos que se toman allá en Francia son en español. Entonces no hay un problema de idiomas. Obviamente. En realidad las personas van a tener la oportunidad de aprender en su idioma pues, natal, pues, ¿no? Su idioma de origen. Así es. El MBA en sí es dado en 3 lenguas diferentes. En inglés, en francés y para el UTEC, para América Latina, hemos hablado del MBA en español. Qué interesante. Esa oportunidad, la verdad, es una oportunidad de oro que gracias a la Universidad de Bordeaux, la UTEC pues, se la brinda a sus estudiantes de posgrado, quienes yo estoy seguro pues la van a aprovechar, porque en realidad pues, es una maravilla. En Europa somos, a mi conocimiento hasta ahora, solamente 2 universidades en Europa capaces de proporcionar un MBA en 3 lenguas diferentes. Digamos, todas las universidades no lo pueden hacer. No, porque lo que somos es una universidad inglesa y una universidad francesa. Las otras universidades o lo dan en inglés, lo que es lo más común, claro, o lo dan en su lengua de origen. En su lengua de origen. Pero no en las 3. Nosotros hemos en Francia, gracias a los diferentes acuerdos que tenemos en América Latina y sobre todo aquí en Ecuador con UTEG, creado este MBA en español. Es interesante, la verdad que es una gran oportunidad. Se sintoniza perfectamente con la realidad que está viviendo el Ecuador ahora en la firma del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, y creo que da la posibilidad para crecer como ejecutivo, como persona y pues lógicamente hacer crecer a su empresa y al país. Claro. Eso es lo que estamos buscando finalmente Y, con todo esto. Y el intercambio, el hecho de conocer otras realidades va a permitir verdaderamente a los estudiantes de estar mucho mejor preparados. Uno puede conocer muchas cosas a nivel nacional, podemos estar verdaderamente en las mejores universidades a nivel local, pero nada reemplaza la experiencia de la vivencia en otro país. Imagínense al estudiante de Guayaquil, del Ecuador, que está yendo justamente a la Europa, Francia, a Bordeaux, con una lengua diferente, con conocimientos diferentes, pero ya comienza a participar y vive lo que es la internacionalización. Es decir, yo creo mucho en los aspectos virtuales, pero nada reemplaza el hecho de vivir. De acuerdo. Sobre el terreno hay que sentir el mercado. Y para ser internacional, tenemos que ir al internacional. Lógico. Bueno, y esto lógicamente se va a ver complementado con otros convenios que también hemos firmado, convenios para la maestría en investigación, convenios entre los centros de investigación de empresas familiares, para la maestría de empresas familiares. Entonces, y algunos proyectos más que están por venir, que los estamos trabajando. En general, pues yo aquí con nuestros estudiantes, nuestros docentes, que son los que nos ven, pues Pedro, no me queda más que agradecerte pues infinitamente por habernos dado la oportunidad de poder trabajar contigo, de poder firmar estos convenios, y créeme que más allá de la ayuda que tú le estás dando a la UTEC, pues es un apoyo tremendo al desarrollo del Ecuador, porque mira cómo va a impulsar muchísimo el conocimiento y las posibilidades de hacer realidad este desarrollo económico, pues que es natural y necesario ahora con las economías internacionalizadas, con el mundo que está globalizado. Muchas gracias a todos por habernos escuchado una vez más. Muchas gracias a Pedro, no sé, unas últimas palabras, Pedro, a nuestros estudiantes. Sobre todo como agradecimiento y sobre todo reconocimiento, lo que quisiera manifestar, rector, es todas las universidades en el mundo están conscientes de la necesidad de la internacionalización, pero no todas son capaces. Lo pueden manifestar,
pero pasar de las palabras a los hechos solamente son algunas. Nosotros nos felicitamos en Europa, en Francia, en Bordeaux, de haber justamente en nuestro camino cruzado aquel de Lutega, en el cual encontramos verdaderamente los mismos valores del conocimiento, de compartir ello con la sociedad, los estudiantes. Ahí la universidad francesa se encuentra justamente con algunas universidades internacionales dentro del rol que es propio de la universidad, claro, el de participar, el de formar los próximos estudiantes, los próximos ejecutivos, para que ellas puedan ser competitivas. Y ahí encontramos justamente en Lutega esa ocasión. Entonces, nosotros también estamos realmente muy halagados de haberlos encontrado, de ir ver todos los diferentes convenios que estamos intentando de hacer. Algunos ya son concretos, otros están por venir, pero justamente así es donde comienzza las grandes relaciones. Un largo camino. Bueno, pues con estas palabras tan generosas del doctor Pedro Argulú, director de los programas de maestría de la Universidad de Burdeos, pues los dejamos y le agradecemos mucho, pues, otra vez habernos escuchado y dispensarnos de su tiempo. Muchas gracias.